Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo la mesa con Juan Carlos de Granados. Y hoy tenemos como invitado a David Gallegos Rubio. Es especialista en análisis de políticas públicas y estrategias de implementación a nivel nacional e internacional, con más de una década de experiencia en cooperación internacional, consultoría, gobierno y docencia. Actualmente se desempeña como gerente de programas para América Latina en Students for Liberty, una organización internacional con sede en Estados Unidos, y hablaremos con él especialmente de la problemática de México ahora que está un poco al rojo vivo con lo que sucedió el fin de semana pasado. Adelante, Juan Carlos. Así es, muy buenas tardes, director Giovanni Ginata, buenas tardes David, bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan hoy virtualmente en las redes sociales de RTP y también por frecuencia modulada, en vivo y en directo en RTP. David, tenía una consulta, tú que tienes de alguna manera conocimientos en el tema político. Lo que ocurrió este domingo en México con el Mencho. Cuéntame, no, me imagino que sale algo de tu esfera, pero también cuéntame cuál es tu percepción de lo que ocurrió el domingo y qué efectos podría tener. Gracias, un gusto saludarles a ustedes y a su audiencia. Fíjense que como mexicano uno quedó impresionado del poder que tuvo el cártel Jalisco Nueva Generación de prácticamente realizar disturbios, bloqueos en 20 estados de los 32 que existen en el país. Recordemos que el abatimiento del Mencho sucede justamente en un operativo que presuntamente surge a partir de que la pareja del Mencho se encuentra con él, pasa la noche con él y de ahí identifican que se encuentra en Tapalpa, Jalisco, cerca de Guadalajara. Llegan las fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo abaten, ¿no? En medio de la ráfaga debido a los diferentes círculos de seguridad que tenía este líder y no es ahí donde muere, sino queda gravemente herido, lo trasladan a la Ciudad de México y es en el camino donde finalmente fallece a consecuencia de las heridas y que ya se encontraba bastante enfermo. ¿Esto qué nos demuestra? Bueno, el Cártel Jalisco Nueva Generación es una organización más allá de narcotraficantes, es de crimen organizado. Han diversificado ampliamente su capacidad a través de la extorsión, a través de el cobro de suelo, como se le llama, ¿no? Que es el cobro a diferentes empresas por seguir operando en determinados territorios, a través del tráfico de blancas, la extracción y robo también de hidrocarburos. Es decir, se ha ampliado muchísimo la actividad delictiva de estos grupos y lo que estamos viendo, bueno, es que por un lado la población hoy por hoy podría decirles, platicando con amistades que viven allá en Guadalajara, platicando con mi familia en general, que están también en diferentes estados. Hay una percepción, por supuesto, de preocupación, pero se ha normalizado ya en este punto debido a la acción de las Fuerzas Armadas, del control territorial que hubo después de las primeras horas. Hay una sensación de tranquilidad todavía. Si bien sabemos que, bueno, muy probablemente puede haber diferentes reacciones luego de esto, pero hoy por hoy podríamos decir que sí hay una sensación más o menos de tranquilidad en general en los mexicanos. Yo te iba a hacer una pregunta con respecto al peso que tiene la economía narco en México, porque había leído esta mañana un artículo que circuló una amiga mía sobre el hecho de que el narco en México ya estaba posicionado como el tercer más grande empleador. Entonces, si tú, lamentablemente lo imprimí, pero no se me quedó, más bien traje otro artículo que habla de que en el mercado laboral formal se han perdido 705,000 empleos en enero, el segundo peor arranque del año en la época post-pandemia. Pero si tú tienes al narco como un tan grande empleador, se vuelve un pulpo tan grande que es complicado que algún día toda esta situación y el peso específico que tiene el narco en México, como lo tienen muchos de nuestros países, pueda desaparecer. Bueno, hay una declaración muy desafortunada que hizo la directora, sí, la encargada de comunicación social del partido Morena, que es el partido oficialista en México, en la Ciudad de México. Y ella mencionaba justamente que la razón por la que no ataca Morena directamente al narcotráfico es porque es el mayor empleador del país. Decía, ¿cómo vamos a atacar estas bandas de crimen organizado si son las que mantienen toda una economía dentro del país? No hay como tal una cifra oficial auditada del ingreso anual que tienen.
Sin embargo, sí hay unas escalas verificables que nos ayudan más o menos a entender cuál es la magnitud que tiene. Fíjense, la diversificación criminal ha permitido, como les decía, no solamente la venta de drogas sintéticas, sino la extorsión, la minería ilegal. Esto es algo muy interesante. Nada más para que nos demos una idea, el país sacó recientemente que alrededor de 8.000 millones de dólares desde 2019 ha sido el ingreso que han tenido el crimen organizado por esta actividad ilícita, el fraude, el robo de combustible, que también es altamente, un negocio altamente rentable, prácticamente las tuberías que vienen con petróleo, hacen huecos a través de diferentes ejercicios de ingeniería y a partir de ahí ellos lo que logran es extraer cantidades inmensas de petróleo. Hoy por hoy, Pemex, que es la empresa estatal de México, Petróleos Mexicanos, pierde alrededor de 500.000 millones de dólares al año. Eh, es una cifra abismal que tiene el gobierno mexicano, ¿no? Y la DEA definitivamente identifica el cártel Jalisco Nueva Generación como uno de los dos principales proveedores, no solamente de fentanilo, sino de metanfetamina en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que funciona su negocio? Ellos funcionan en una especie de franquicia, es decir, ellos llegan a diferentes territorios, ellos dan el acceso a que puedan utilizar la marca Cártel Jalisco Nueva Generación a grupos que ya tienen su propia disciplina, su propia organización, su propio territorio, y lo que hacen es que van poco a poco abriendo esta especie de franquicias porque funcionan como una empresa transnacional, permiten que estos grupos en diferentes localidades tengan una autonomía regional y así van creando una red transnacional de lavado. Por cierto, hay que decirlo, utilizan mucho empresarios locales para el lavado de dinero de estos activos, por supuesto, ser prestanombres de quienes están al frente de las diferentes plazas, y eso hace que es una organización empresarial criminal transnacional, ¿no? Que curiosamente, y no es por hacer apología del delito, ni mucho menos, pero es muy curioso que esto sucedió en los últimos 15 años por un hombre que no tiene una educación formal, ¿no? O sea, ha sido un imperio económico que han ido desarrollando y que definitivamente hoy es muy complicado combatir justamente por los grandes ingresos que se tienen. A los últimos tres capos que han capturado a nivel internacional, de los más grandes, los han capturado por contacto con las novias. Así es, no sabía. Es Entonces, correcto. sí, y es muy interesante eso de ahí. Y acá también creo que el último que capturaron también estaba, bueno, llamando a su esposa y Claro. entonces según eso. Pero en todo caso, más allá de ese dato anecdótico, yo tenía la impresión en el nuevo orden mundial que el presidente de Estados Unidos no tenía una relación tan amable con la presidente de México. Entonces, pero pareciera que este operativo se ha realizado en conjunto. Y a veces me viene la palabra esta del socialismo del siglo XXI, la soberanía. Entonces, ¿cómo se compagina todos esos factores en esta operación que ocurrió el domingo para capturar a El Mencho? Claro, es una muy buena pregunta porque hay una relación, vamos a decir, es un divorcio lo que está ocurriendo en México, ¿no? México y los Estados Unidos tienen una economía muy compenetrada uno con otro. El 80% de nuestras exportaciones en México en realidad es el 82% van a los Estados Unidos. Y Donald Trump, recordemos que tiene una estrategia de seguridad llamada del hemisferio occidental. ¿Qué quiere decir esto? Ya no se van a concentrar en ser el gendarme del mundo, sino ahora se concentran en el área de influencia que tienen a su alrededor, principalmente, que es Latinoamérica. Por eso vemos la acción que tuvo Donald Trump recientemente en Venezuela, en el caso de la captura de Maduro. Por eso vemos a un Donald Trump que está presionando a Cuba para que la dictadura salga. Por ahora todavía parece ser que por acuerdo, pero probablemente si no es así, será por la fuerza. Vemos cómo se acerca a través del canal de Panamá, tratando de retirar todas las empresas chinas que están trabajando en ese lugar. Groenlandia, ¿no? Capturando ahí las tierras raras, el petróleo y toda la zona del Ártico que les conviene. También pensemos en Argentina, que a través de la alianza que tiene con el presidente Javier Milei, tiene acceso, también próximamente van a tener una base militar ahí, para que puedan tener acceso también a la Antártida. Y México, pues México no se queda atrás, de acuerdo a sus comentarios, es el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, con la presidenta, si bien no comparten una agenda política como sucede con José Cast en Chile o Javier Milei en Argentina,
Lo que sí vemos es algo mucho más pragmático. Y es que desde el sexenio pasado con Andrés Manuel López Obrador, se ha visto que los gobiernos mexicanos están completamente a la merced de lo que digan los Estados Unidos. Es decir, Donald Trump, recordemos que su estrategia de seguridad era acabar con la migración ilícita, y Andrés Manuel López Obrador utiliza las Fuerzas Armadas para ponerlas en el sur del país y evitar que las caravanas que había de migrantes de Centroamérica paren ahí en ese lugar, ¿no? Al mismo tiempo que manda elementos al norte, a la frontera norte, para evitar que pasen de México a los Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo es ahora una mayor presión de Donald Trump. Recordemos que están saliendo los archivos de Epstein, donde está siendo implicado Donald Trump. Y lo que está buscando es a toda costa sacar medallas porque estamos en año electoral en los Estados Unidos. De aquí depende que el proyecto de Donald Trump continúe para los siguientes 2 años o incluso no recibir un impeachment. Entonces, en ese sentido, este tipo de acciones vienen de una fuerte presión. Marco Rubio, el secretario de Estado, visitó México recientemente, hace unos meses. Se le da una lista de políticos que están involucrados presuntamente con el crimen organizado y retira las visas de muchos de estos políticos, todos ellos asociados al partido en el poder, al partido oficialista, y empieza a pedir resultados. Al principio México empieza a dar toneladas de droga tomada a través de diferentes operativos, no es suficiente, y termina siendo un acto en el cual a través de agencias de inteligencia norteamericanas se apoya a las Fuerzas Armadas de México y efectivamente tienen éxito en esta operación que es bastante exitosa. El problema es, van a continuar. Donald Trump ya dijo, esto no es suficiente, y por supuesto que no es eficiente, porque lo que se necesita ahora es desmantelar las redes empresariales que ayudan al crimen organizado a mover todos sus activos financieros, y se necesita también entrarle a la parte política. ¿Quiénes son las personas que están ahí dando apoyo político, protección a todos estos grupos criminales? Pero ayer, hablando de la parte política, David, uno de los problemas que tiene México y tiene América Latina o gran parte de los países de la región es el hecho de la penetración de estas bandas organizadas y del narco en la política. Aquí mismo en el Ecuador hay denuncias fuertes de la vinculación de algunos partidos políticos o de algunos actores políticos con estas bandas, y hay acusaciones de por medio, pero, pero estoy seguro, digamos, que de alguna, sin dar nombres y apellidos, de que esto es así en algunos casos. Entonces, ¿cómo, cómo evitar eso? ¿Cómo poner algún tipo de barrera? ¿Cómo poner mayor cantidad de controles? ¿Cómo evitar esa penetración de estos actores en la política? Miren, en el caso de Mexicano, lo que se está viendo es que no hay voluntad política justamente para realizar esto. Y esto es consecuencia de que, aunque la presidenta de México hoy por hoy es la persona con mayor poder en la historia del país en los últimos 40 años, lo digo porque Morena, que insisto es su partido que ella representa, el Movimiento de Regeneración Nacional, tiene casi el 75% de la Cámara de Diputados, tiene una gran mayoría en el Senado, tienen 23 gobiernos estatales de los 32 que hay, gobiernan a nivel congresos locales la mayor parte de los estados del país, y sin embargo, la presidenta es sumamente débil porque dentro de su partido quien tiene realmente una gran influencia es el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El expresidente puso como parte de sus miembros del gabinete, como coordinadores en el Senado y en la Cámara de Diputados, a personas cercanas a él. Y en los últimos meses lo que se ha estado revelando es que hay personas cercanas justamente al expresidente que tienen posibles nexos con el crimen organizado. Estamos viendo en diferentes gobernadores que se ha abiertamente difundido información que hace ver que tuvieron nexos con el crimen organizado. Hemos visto que el coordinador de la bancada del Senado exactamente lo mismo, y lo que vemos es un cobijo por parte de la presidenta en el cual en lugar de ir tras ellos, los esconde, los defiende, los manda como embajadores en diferentes países. ¿Por qué? Porque ella no se puede meter contra quienes son parte del equipo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por dos razones. Uno, porque estaría entonces completamente sola dentro de su partido. Realmente tiene muy poca influencia ella dentro de su partido y estaría oponiéndose a un movimiento que todavía sigue muy vivo, que es el obradorismo. Y por otro lado, porque afectaría la narrativa que han venido dando en los últimos años de decir, México, necesitamos abrazos y no balazos, decía el expresidente López Obrador. México va a cambiar con los apoyos sociales que vamos a dar, todo está bien, pero resulta que la narrativa se cae ante la realidad. Entonces son dos puntos
donde no quiere meterse con su antecesor y por otro lado no quiere darle pie a grupos opositores diciendo nos equivocamos. Y dentro de este esquema de una organización que es de delincuencia transnacional, en la que deben de obrar varios países para poder desmontar cualquier estructura, seguramente habrán conexiones entre Ecuador y México a través de esta organización delictiva. Siempre que termina el líder de alguna forma, pues como en cualquier organización hay personas abajo que quieren subir. Entonces, por eso es que yo estoy un poco en contra de esta política violenta, de descabezar, porque siempre van a haber seguramente decenas de personas que quieren manejar la multinacional delictiva. ¿Cómo podemos, tomando ese antecedente o esa premisa, solucionar este desafío? Bueno, eso es algo que de hecho hay mucha incertidumbre hoy en el país. No hay un sucesor formal designado. Recordemos que al hijo del Mencho, el Menchito le decían, fue extraditado hace un par de años a los Estados Unidos. Digamos, en cadena de sucesión le hubiera correspondido a él pasar. Y hay diferentes personas que suenan ahí, ¿no? Por ejemplo, hay, se llama Juan Carlos Valencia, o le dicen el 03, es el hijastro del Mencho. Tiene un vínculo familiar con Rosalinda González, su expareja ahora, y bueno, de alguna manera representa como cierta legitimidad simbólica de manera interna. No está claro si va a ser él, si va a ser quizás el jardinero, que es otro de los operadores territoriales en el área occidental de México y del Bajío, el área más productiva de nuestro país que tenemos, y está vinculado a estructuras empresariales y de lavado de dinero. Podría ser el número dos, ¿no? Y salir fortalecido en esta disputa. Hay otro que se llama el SAP, le dicen el Sapo, ¿no? Que es Hugo González Mendoza, es asociado al temas de logística y precursores químicos. Por cierto, un tema que Estados Unidos le está dando mucho énfasis por el tema del fentanilo. Y bueno, pues es un operador estratégico industrial, ¿no? De hecho, se piensa que quizás alguno de ellos tres fueron los que dieron la orden de ir a 20 estados del país y hacer todos estos desastres el día domingo, ¿no? Y por ahí hay, curiosamente, un colombiano que le llaman el jardinero, perdón, la firma, y él parece ser que también podría ser otro de los liderazgos que estén al frente. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Ya hay tres escenarios y muy bien lo compartiste hace un momento. Bueno, en un primer caso podría ser que se conforme una especie de consejo de mando y este consejo de mando lo que va a permitir es una continuidad de la marca, ¿no? Porque hoy lo que necesita el cártel demostrar ante sus diferentes aliados que tiene a nivel nacional e internacional es que permanece la marca. La segunda es la fragmentación, que es lo más obvio, que lo que más que ocurre, donde hay una violencia regional terrible por la disputa por el poder. Y el tercero es algo híbrido. ¿Qué quiere decir? La marca queda intacta, se fortalece o intenta fortalecerse mediante la violencia y al mismo tiempo hay una feudalización territorial. Históricamente en México, cuando ha sucedido este tipo de cosas, ya desde el 2009 tenemos la guerra contra el narcotráfico, predomina justamente el modelo híbrido. ¿Cómo puede afectar, por ejemplo, en el caso de Ecuador? ¿No? Bueno, hay un gran nexo entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los Lobos, por ejemplo, ¿no? Que trabajan mucho en el área de Esmeralda, de Manta, en áreas de puertos. Y bueno, muy probablemente vamos a ver esa proyección de la disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa en países como Ecuador, ¿no? Que son un hub internacional y además es una plataforma Ecuador de exportación a través del Pacífico. Y si hay alguna fragmentación, pues vamos a tener que empezar a ver a lo largo de las próximas semanas o meses la renegociación de diferentes alianzas. Probablemente habrá mayor competencia entre los grupos criminales y lamentablemente más violencia portuaria. Pero no nada más es ahí, ¿no? En el caso de Colombia, por ejemplo, hay un entorno de conexión logística, no hay un mando directo como tal, y en consecuencia las redes mexicanas se conectan a través de nodos colombianos para la distribución de drogas hacia también Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? No nos queda muy claro todavía. Será esperar en las próximas semanas. Pero al mencionar, David, el hecho de que el Ecuador es este hub, esta plataforma de salto de exportación, o de estructura logística para exportar, quiere decir que Ecuador para la estructura de estos carteles es importante. Es decir, a los que tomen el mando, para ellos esta franquicia en Ecuador es una parte importante de su estructura.
Sí, es correcto. Y de hecho, un problema muy serio que veo justamente de esta administración, desde la pasada empezó, es que los problemas diplomáticos que ha tenido el gobierno mexicano con Ecuador, no solamente con Ecuador, también con Perú, el distanciamiento que ha tenido con Argentina, entre otros países, lo que va dificultando es que estos problemas que son hemisféricos, que son transnacionales, se tienen que resolver de forma transnacional. Y la falta justamente de relaciones diplomáticas de nuestro gobierno con el resto de gobiernos de América Latina dificulta que se pueda resolver esto de forma transnacional, ¿no? Es decir, le da lugar a que el propio crimen organizado pueda reorganizarse, reagruparse y en ese sentido ir creciendo a lo largo de todo el hemisferio. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitaríamos una política exterior proactiva, regresar a los principios de política exterior de México, tradicionalmente eran un ejemplo, un referente a nivel internacional. Necesitamos tener mayor cooperación en este caso con Ecuador, sobre todo intercambio de inteligencia, trabajar en conjunto con el Comando Norte y el Comando Sur de los Estados Unidos, nos guste o no, proveen la inteligencia necesaria para poder dar golpes certeros y a manera interna necesitamos trabajar mucho en el Estado de Derecho, fortalecimiento de los ministerios públicos, de la policía nacional, federal, como se llaman los diferentes países, pero también, bueno, proveerle esta parte del área social, ¿no? Necesitamos entrarle a las causas que permiten que muchas personas decidan o prefieran escoger este camino a un camino legítimo. Bueno, vamos a irnos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con David Gallegos Rubio, una persona, un especialista en análisis de políticas públicas y estrategias de implementación a nivel nacional e internacional. Y hemos venido hablando especialmente por su conocimiento del caso mexicano que se vincula o se relaciona con el caso ecuatoriano sobre lo que pasa con los carteles, especialmente con el de Jalisco Nueva Generación, que es lo que tiene que ver con la muerte de Mencho el fin de semana. Juan Carlos. Sí, ya cambiando un poco de tema, hay un comunicado oficial que dice que se aumenta la tasa de seguridad de las importaciones provenientes de Colombia al 50%, sí. Un comunicado del Ministerio de la Producción ecuatoriano, y eso pues agrava el impasse comercial que tenemos con Colombia, generado inicialmente por Ecuador. Y eso llama mucho la atención porque esta tasa arancelaria, como la llama el gobierno, porque supuestamente pues, la contraprestación que se está buscando es darle más seguridad a los productos que vienen desde Colombia en este caso, alegando que Colombia no está haciendo su parte, llama mucho la atención porque ¿qué relación tiene el comercio con la seguridad si ya estamos pagando impuestos para el tema de la seguridad? Y entonces el sector empresarial ecuatoriano se siente fuertemente afectado porque se reciben bienes de capital, materias primas e insumos que vienen desde Colombia, que sí tiene un acuerdo con los Estados Unidos, es parte de un acuerdo con los Estados Unidos, y probablemente pues van a haber reacciones la próxima semana en ese sentido desde el sector empresarial, afectando especialmente a los consumidores. Así porque los consumidores, pues cuando ocurre esto de aquí, van a recibir el impacto del costo adicional que cuesta producir en el Ecuador, y eso afecta también a la competitividad del Ecuador en los mercados internacionales. No sé, David, si tú has estado siguiendo esta temática, recordando que estamos con David Gallegos desde México, conversando sobre diferentes temas de política nacional e internacional. Sí, saben, estas estrategias que generalmente tienen los gobiernos de poner aranceles, a veces van justificados con el tema de la protección de las industrias nacionales. Y en parte pudiera parecer que es cierto, porque bueno, sí, efectivamente si uno alza el costo
que tienen los productos que vienen de fuera, de alguna manera sí se está protegiendo frente a la competencia que existe al exterior. El tema es que efectivamente ese costo se traslada hacia los consumidores. O sea, lo que estamos haciendo es proteger un grupo, que generalmente son grupos de interés de determinada industria en determinado país, y afectando a los consumidores, porque al tener ahora opciones más caras, pues les afecta al bolsillo del consumidor final, ¿no? Que generalmente son los ciudadanos. Ahora, este tipo de medidas muchas veces se manejan de diferente forma, a veces son temas de seguridad, a veces son medidas fitosanitarias, a veces son regulación, un cambio en la regulación, ¿no? En la ley de importación, exportación, dependiendo cada país. Y lo que terminamos viendo es que te genera un ciclo perverso, ¿no? Porque al haber una falta de competitividad, la propia industria se confía, pues tienes un mercado cautivo y lo que terminas generando es que se va volviendo cada vez menos eficientes las empresas, cada vez menos competitivas, y cuando se hace el ajuste, porque eventualmente la ciudadanía pide que haya precios más económicos, eventualmente se tiene que hacer un ajuste, el impacto que tiene es brutal para la industria. Por eso vemos muchas veces en determinados países que industrias que se han venido protegiendo a lo largo de los años, más adelante cuando se abre ese sector, son despedazadas por la competencia, ¿no? Entonces, muy preocupante la medida que se está tomando. Generalmente más bien tiene que ver con un contexto político, más bien antes que económico. David, yo quería preguntarte algo que tiene relación con México y con Ecuador. Y aquí alguien me mandó hoy día un paper que alguien publicó o que algunos expertos publicaron de algunas universidades, vinculado con, el título del paper es Reducir el reclutamiento de los cárteles es la única manera de bajar la violencia en México. Y lo uno con Ecuador, porque en Ecuador también hay un documento académico y técnico hecho hace poco tiempo, vinculado también con el reclutamiento juvenil de las bandas. ¿Qué está pasando en México respecto de eso? Aquí hay cifras, digamos, espeluznantes, porque dice que hacen referencia a cifras de años anteriores, pero estamos hablando de que los carteles contaban con alrededor de 180,000 miembros. Es una cifra gigantesca, o sea, un ejército considerado ya para estándares mundiales un ejército importante. Dice que pierden un determinado número de personas por la violencia justamente, y que en este caso hablaban de que tenían que reclutar al menos 350 personas por semana. Es decir, esta estructura corporativa que tú mencionas, bien estructurada, conoce sus números, sabe que pierde gente, sabe que tiene que reponerla, y hay toda una estrategia establecida para justamente reclutarlos. Sí, ese dato que das, por supuesto, es una proyección, no hay datos duros como tal, o comprobables, vamos a decir, hay datos duros, pero no es comprobable, pero efectivamente se maneja una cifra de 183, 186,000 personas, de los cuales casi 18% corresponde al cártel Jalisco Nueva Generación. Las Fuerzas Armadas en México hoy por hoy están entre 230 y 260,000 elementos, incluyendo la Marina, la Fuerza Aérea, lo cual es el doble, pero efectivamente el poder que tienen militar es inmenso. O sea, lo que sorprende mucho es que encuentras drones, por ejemplo, rusos, que se utilizan en la guerra contra Ucrania, operados por estos cárteles militares, ¿no? Hay también infraestructura, por ejemplo, lo que se envía desde Ecuador hacia México, normalmente se hace a través de lanchas, no una lancha normal pesquera, sino de unos 5 motores se les pone, van a través del mar hasta llegar a la altura de Centroamérica, por ahí de Guatemala, y de ahí generalmente las cargas de drogas las ingresan por Guatemala, por tierra, y de ahí cruzan hacia el norte rumbo a México y de ahí a los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el modelo que tienen en el caso particular de México para traerlo? Yo diría que ahí hay tres elementos, ¿no? Por un lado tenemos la parte, vamos a decir, cultural, que es la más difícil de combatir, y es toda esta narcocultura que hay alrededor de todo, a lo largo del país. Por darles un ejemplo, el 14 de febrero, que se celebra el Día del Amor y la Amistad, generalmente lo que buscan muchas mujeres de clase media y media baja es recibir algo que se llama un ramo buchón. Buchón es el término hacia esta cultura que hay sobre todo en Sinaloa, ¿no? De personas, las mujeres con faldas muy cortas, los hombres con camisas muy estrafalarias, y a partir de eso con muchos excesos, ¿no? Muchos lujos, y el ramo buchón pues son 50, 100 rosas todas unidas, que hoy es un modelo a aspirar, ¿no? Si te ama alguien, te recibes un ramo buchón. Y como eso se ve a través de la música, se ve a través de los videos en redes sociales,
Pero también hay un elemento muy interesante, un elemento religioso. En México hay algo, ahora adoración a la muerte, le La llaman Santa Santa Muerte. Muerte. Exactamente, la Santa Muerte. Y de hecho en México hoy por hoy es uno de los países, es una de las religiones con mayor crecimiento en todo el país. No hay ninguna que se le compare. Y es una especie de fascinación que hay por la muerte en la cual uno sacrifica determinadas cosas o les das determinadas ofrendas, le pides algo a la muerte y te lo cumple al siguiente día, a los siguientes días. Entonces, este tipo de prácticas lo que va generando es que se va normalizando, no solo normalizando, sino se va haciendo algo a aspirar dentro de México. Otro elemento completamente distinto tiene que ver con la parte económica. Hay casos terribles que justamente sucedieron en Jalisco y se dieron a conocer el año pasado y el antepasado, donde se ofrecían diferentes trabajos a través de redes sociales, especialmente Facebook, parecían normales, legítimos, completamente alejados con el tema del narcotráfico y generalmente era para jóvenes. Los jóvenes lo que hacían, van en las entrevistas, se les citaba en determinado día, llegaban en diferentes especies de complejos que existían a las afueras de la ciudad y ahí les decían, ¿saben qué? A partir de ahora ustedes van a ser sicarios, como primer prueba se van a matar entre ustedes y el que sobreviva se queda con nosotros. Ahí si no quieres te matamos. Y se convirtieron estos en campos literalmente de exterminio, donde uno veía las botas o las zapatillas o la ropa completamente clasificada y puestas en estos lugares, ¿no? Después los deshacían en ácido, deshacían sus restos y era algo que de verdad que muy parecido a los campos de exterminio que veíamos en la Alemania nazi por ahí de los años 30 y 40. Y finalmente tenemos el componente que creo que es el más difícil, que tiene que ver con la falta de Estado de Derecho en México. Eh, Qué cosa curiosa, sí, no es un Estado fallido porque vimos el domingo que cuando las Fuerzas Armadas tienen, no solamente las Fuerzas Armadas, sino cuando hay voluntad política, se puede enfrentar al crimen. Pero me refiero a Estado de Derecho porque fíjense, de 100 casos que se van a denunciar en un ministerio público, solamente uno se investiga. Antes creo que para el nivel de impunidad que hay en México, los ciudadanos, y siempre lo comparto, se comportan muy bien, resuelven los problemas muy bien sin tener que recurrir a la violencia. Pero el tema es que este nivel de impunidad, esta falta de Estado de Derecho, esta falta de aplicación de la ley en nuestro país, estará afectando muy gravemente pues, el que este tipo de sucesos se puedan ir reduciendo paulatinamente. Em, yo sostengo, y en varias ocasiones lo he repetido en este programa, que me llama la atención que la droga entre tan fácilmente a los Estados Unidos, con toda la tecnología que tienen para su seguridad. Entra y se distribuye. Exactamente. Entonces, es decir, evidentemente hay socios también allá trabajando en esta gran multinacional global. Y cada país cumple su misión. En el caso de Ecuador, como tú bien lo mencionabas, David Gallegos, pues somos un hub. Colombia produce y así sucesivamente vamos avanzando en cuanto a cómo funcionan estas organizaciones delictivas transnacionales. Entonces, en este escenario de reconfiguración, porque a mí me parece un hito esto de Estados Unidos, es decir, esto de México, el domingo, el Mencho, pareciera que hubo una coparticipación de los dos gobiernos, como tú bien dices, se demostró, lo dices de otra forma, pero hubo una voluntad política y una intención de hacer la gestión. Entonces, en este nuevo escenario que se está reconfigurando, ¿cuál es el papel de Estados Unidos y de los organismos multilaterales en cuanto a la delincuencia organizada transnacional? Sí, ahí hay un tema muy pendiente en el caso mexicano. Estados Unidos se ha caracterizado por pues, tener la demanda más grande de justamente estas drogas, ¿no? Podemos ver cómo en ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, están estas personas completamente como zombies, ¿no? Andan por la calle por el fentanilo. Es un problema de salud muy grave que hoy el ministro en Estados Unidos, Kennedy, no ha hecho frente de forma categórica y probablemente pareciera que no lo va a hacer. Por otro lado, el tema de las ventas de armas, ¿no?
que es impresionante ver la cantidad de armas de uso militar que reciben estos grupos criminales. Definitivamente requiere de ciertas autoridades de los propios Estados Unidos que está permitiendo el paso de este tipo de armas, ¿no? Si ustedes ven en Y las la redes mayoría sociales, entra por Estados Unidos. claro, claro, por Estados Unidos, y también hay muchas armas rusas, pero principalmente de Estados Unidos. Ahora, es curioso porque en los videos que aparece el Mencho con sus sicarios, tienen vehículos blindados que parecen tanques prácticamente, ¿no? Traen uniformes que parecen de un ejército, parece un ejército paramilitar. Eh, las técnicas de guerra que realmente operan los círculos de seguridad de estos líderes de cárteles son impresionantes. O sea, ningún civil podría saber ese tipo de tácticas de guerra, más bien son... entonces, lo que estamos viendo es que hay no solamente el envío de armamento, hay el envío también de agentes que están entrenando en este tipo de tácticas. Se habla de generales retirados, de algunos del ejército de Estados Unidos, otros también de Rusia, em, pero claramente hay inteligencia también de parte de ellos. Y la tercera es la parte financiera. Todos esos millones de dólares que hoy por hoy, curiosamente, ya no se están usando los bancos para trasladar o para pagar o mover esas cantidades, sino ahora las criptomonedas se están utilizando. Muchas de estas empresas de criptomonedas están en Estados Unidos. Recordaremos, y no lo estoy asociando, pero dicen que en la política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Recordaremos que una de las promesas de Donald Trump fue que Estados Unidos iba a ser justamente un hub del mundo cripto. Y me parece muy curioso porque justamente es por ahí donde los grupos de crimen organizado están haciendo sus transacciones a nivel internacional. Entonces, definitivamente tiene un papel sumamente importante. El tema es que parece que la estrategia de seguridad que ellos están teniendo desde los últimos años es acabar al estilo que lo han venido haciendo en las últimas décadas, ¿no? Y ir, confrontar, eliminar a quienes les parecen nocivos en ese momento, pero no acabar con el problema de fondo que es la gran demanda que tienen sus ciudadanos por las drogas. Nos quedan pocos minutos en esta conversación y como dice Juan Carlos, a mí me llama la atención, digamos, todo lo que pasa en el mundo, porque toda esta problemática no es solamente del país productor, no es solamente del país exportador, también es del país consumidor, pero en el fondo, y ya lo escuchaba ayer en una entrevista en la televisión local, que alguien decía que en el fondo la lucha contra la droga a nivel histórico mundial se ha perdido. O sea, el consumo ha subido, el beneficio económico de estos grupos ha crecido exponencialmente al punto que ya son verdaderas corporaciones tremendamente eficientes del crimen. Y claro, ellos, la ventaja operativa que tienen en todo nivel, inclusive en el nivel de la violencia, es que el uso de la violencia en el lado público, en el lado del ejército, en el lado de la policía, tiene que obedecer reglas de engagement, como dicen en inglés, como se dice, de intercambio, de contacto. En cambio, ellos no tienen no cumplen, no tienen que obedecer ni a Dios, ni a la ley, ni a nada. Entonces tienen una ventaja, una superioridad en ese sentido, una ventaja operativa. Pero ahí la pregunta de fondo es, ¿cómo romper esto? Porque si yo hago memoria de los últimos 30 años, esto solo ha venido para mal. Y si yo hago memoria hacia los últimos 30 años, el nivel de penetración de estos grupos de delincuencia organizada en todos estos países, y como decía Juan Carlos, también en los países de recepción, es mayor. Entonces esto parecería que simplemente va a ir empeorando, seguimos con la ilusión del control y no vamos a ningún lado. Entonces, ¿qué más hacer? Algo más se tiene que hacer. Bueno, en el caso de Mexicano, lo que estamos viendo es que el negocio realmente ya no es la droga, ¿saben? En el caso mexicano, lo que estamos viendo es que el negocio es la extorsión a las empresas, es el cobro de suelo, es el robo de hidrocarburos, es la minería ilegal, es Más que la droga. incluso, claro, incluso podría decirles que se están formando un estado paralelo en México. Porque ustedes van a ciertas regiones del país, es alrededor del 30% del territorio nacional, y encuentran que el crimen organizado se dedica a aplicar justicia. Es decir, si tú robas en áreas donde ellos están controlando, ellos aplican justicia. Ellos cobran impuesto, ¿no? Porque si no pagas tu cuota semanal, Te eh, matan. van y te matan y destruyen tu negocio. Vemos que ellos te defienden contra agresiones externas. ¿Por qué? Porque si llega alguien de otro cártel, alguien de fuera, van y acaban con esto.
Entonces, están usurpando, bueno, y no solamente eso, proveen servicios. Hay zonas del país donde proveen servicios eléctricos, hídricos, dan cierta asistencia social a la comunidad. Están ocupando el papel del Estado. Y yo creo que eso es lo más peligroso que hay hoy por hoy, darnos cuenta que su negocio se diversificó tanto y darnos cuenta que están ocupando un papel que originalmente, en teoría, se supone, de acuerdo a la ciencia política, le correspondería al Estado, que es el uso legítimo de la fuerza para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Entonces creo ahí que el problema de fondo es que el Estado perdió su lugar, perdió su rol que le correspondía y en aras de mantenerse en el poder o seguir gobernando a costa de lo que sea, pues están completamente dejando la política a merced de estos grupos criminales. Y en ese contexto, ¿cómo sobrevive entonces la empresa privada legítima y la ciudadanía que es buena en su mayoría? Bueno, sí, es una muy buena pregunta. Fíjense que en el caso mexicano, 6 de cada 10 trabajadores trabajan en la informalidad. De esos 4 de cada 10 que están en la formalidad, la mayor parte de ellos, es decir, les diría 3 de cada 10 mexicanos, trabajan en micro, pequeñas y medianas empresas. Y solamente el restante trabajan en grandes empresas. Las grandes empresas lo que hacen, pues contratan seguridad extra. Esta es parte de los costos de operación que tienen, porque lo pueden pagar. O sea, empresas que trabajan, especialmente exportan a los Estados Unidos, tienen la capacidad de pagar por seguridad en sus instalaciones, en el traslado de su mercancía, etcétera. Quienes están viendo realmente afectados es la clase media mexicana, que además que son los que más producen empleos formales en México. Claro. Entonces, es una crisis y de hecho, hoy por hoy en México ha venido la tendencia a reducirse la pobreza en el país por la transferencia de recursos, los programas sociales que hay, pero esto no es sostenible en el tiempo. Y lo que estamos viendo es que cada vez el gobierno mexicano tiene menos capacidad de recaudar impuestos porque cada vez están disminuyendo la creación de nuevas empresas formales y en consecuencia lo que estamos viendo es que en los próximos años tenemos una crisis de pobreza inmensa que todavía no ha explotado porque todavía tiene recursos el gobierno para repartir. Pero viene una crisis inmensa para la clase media. Va a desaparecer la clase media si no hacemos algo en los próximos años. Aquí igual, porque la clase media, media baja, que es la que tenía la peluquería en la calle, o a pie el local de pie de calle, el local de la pequeña ferretería, tienda de barrio, barbería, lo que sea, ese es el que está cerrando las puertas porque no puede lidiar ya con la vacuna y la extorsión. Entonces, todos esos locales van cerrando, pierdes empleos formales, como tú mencionas, pierden alguno que otro, digamos, impuesto que igual pagaban, inclusive el IVA y demás, y eso, digamos, va dañando la economía formal, igual que lo que mencionas en México. Sí, sí, y el problema de esto es que va aumentando. O sea, cada vez vemos en este caso va disminuyendo la cantidad de empresas que se crean. Justo en México este año se ha visto la menor creación de empresas en el país. Va reduciéndose el presupuesto que el gobierno puede tener porque al haber menos empresas recauda menos fondos y eso poco a poco va a ir generando tensiones políticas porque el electorado que está acostumbrado a recibir, muchos de ellos, 600, $700 por familia, ¿no? Por diferentes programas sociales que adquieren, de repente se va a ver en una crisis del gobierno porque tiene una de tres: el gobierno recauda o puede endeudarse, que es lo que está haciendo hoy el gobierno mexicano, o puede generar inflación como ocurrió en el caso argentino. Entonces lo que estamos viendo es que es una bomba que viene de tiempo, ¿no? Y hoy por hoy el gobierno lanzó una reforma electoral en México que lo que está buscando es consolidar más su partido en el poder, poner más dificultades a la oposición para que pueda acceder al poder y de esa manera, pese a las tensiones políticas que vaya a existir, porque saben que ya vienen en los próximos meses y muy, muy pronto en los próximos años, puedan a pesar de eso mantenerse ellos en el poder. Vi en tu hoja de vida que tú tienes una relación importante con la academia y por lo tanto con los jóvenes. Y entonces en este escenario, porque la gente mayor de alguna manera pues ha encontrado el camino y venía trabajando antes de este escenario. Eh, y al mismo tiempo veo mediáticamente pues como los narcotraficantes son puestos en un pedestal,
sobre el estilo de vida. Veo en redes sociales cómo las personas hacen gala de sus viajes y no queda muy claro del todo de dónde salen los recursos. Se construyen viviendas que tampoco queda muy claro cómo están financiadas. Hay un boom de la construcción. No digo que toda sea ilegítima, pero no, como que, es decir, el que ha trabajado bastante se da cuenta que no dan los números. Entonces, ¿qué te dice la juventud, tus alumnos, en este contexto? Bien, realmente no todos grupos, principalmente sí noto mucha indiferencia de muchos de los jóvenes que estamos hablando de adolescentes de 16 a 18 años, incluso en universidades se nota esto, ¿no? Eh, pero también noto que jóvenes, hay una minoría que sí está muy preocupada, que está desde trabajando en diferentes organizaciones sociales, que están participando, algunos desde la política, que aunque les desagrada, pero dicen, bueno, tengo que entrar ahí porque quiero hacer la diferencia. Yo lo que diría es que no nos cansemos de estar hablando, de estar comunicando y de estar diciendo lo que es correcto. Y lo digo porque en momentos de crisis me tocó vivir en los años donde vi el crecimiento del presidente Javier Milei, hoy presidente Javier Milei, en la Argentina. Muchos lo veían como un loco, ¿no? Que hablaba, bueno, todavía muchos lo siguen percibiendo así, pero muchos veían como que era alguien que no se podía confiar en lo que él proponía. ¿Por qué? Pues porque sonaba muy radical, sonaba como algo que no podría ser posible, sonaba como algo inviable. Y de repente llegó la pandemia argentina, hubo una serie de escándalos inmensos de corrupción, una ineficiencia terrible del gobierno en temas económicos, y la inflación, que era espantosa, hizo empezar a buscar por a dónde vamos, ¿no? Y ahí fue cuando una voz que sonaba de repente muy estridente y muy radical empezó a tener sentido. ¿Y por qué tomo este ejemplo? Porque creo que así somos muchas veces quienes creemos lo que es correcto, ¿no? Parecemos a veces muy exagerado, muy radical, que no está bien, pero hay que seguir ahí dando la batalla en diferentes en medios, en la academia, en empresas, en política, porque eventualmente cuando llegue la crisis, y me va a venir en México, estoy seguro que próximamente los próximos años va a venir, van a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí estaremos dando las soluciones de qué es lo que tenemos que hacer frente a esta crisis que estamos viviendo en temas de política, de seguridad y económica. Muchas gracias a David Gallegos por conectarse con nosotros. Muy interesante lo que hemos conversado, porque mucho de lo que explicas de México se aplica a Ecuador, y ojalá que no lleguemos aquí también a ese periodo de crisis donde hay que corregir muchas cosas todavía. Gracias, David, gracias a todos ustedes, gracias, Juan Carlos, que tengan una buena tarde, hasta el día de mañana. Encantado. Hasta luego, un fuerte abrazo. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.